desarrollar el principio de pensar y de creación es la filosofía. Así que a través de ella nosotros podemos entender y comenzar a dibujar otras formas de vida que realmente nos hagan huir de ese crecimiento que hace que hagamos más caso a los elementos electrónicos que a nuestro propio cuerpo, ¿no? Lo hablábamos aquí desde diferentes puntos de vista. Así que os presento a Àngels Canadell. Ella es filósofa, es profesora de universidad, está trabajando mucho en educación por la sostenibilidad, el cambio de paradigma cultural, también la filosofía intercultural, las relaciones norte-sud, la ética de la ciencia, las tecnologías y un elemento que va a estar muy claro en su ponencia ahora, que es ese concepto de ciudades en transición, que nos afecta a nosotros mismos. Otra forma de aprender a vivir en la ciudad para que no debamos de huir fuera, de aislarnos en lugares concretos, en pequeñas burbujas, sino hacer que estas mismas ciudades, que son el ágora y el lugar donde se crea y el lugar donde se desarrolla nuestro intelecto, puedan seguir adelante, pero de una forma sana. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme y a las personas que acaban de hablar por crear el contexto de esta pequeña intervención y a vosotros, por supuesto, por estar aquí. Es un placer ver que un congreso como este tiene tanta presencia y es muy interesante para mí también, que soy profana en la materia, pues poder escucharos. Yo quería empezar, ya que me toca por profesión, centrándome un poco en el titular de esta mañana, que era justamente el cambio de paradigma. Por lo que se ha hablado antes de mí, está claro en qué momento estamos, está claro para todos nosotros, mucho más que hace 5 años, está mucho más claro. Estamos en un momento de colapso, más que de transición, diría yo, de colapso, y por supuesto, como se dice siempre, es un tópico, pero es así, de gran oportunidad de que realmente podamos darle la vuelta a este sistema. Este sistema es como un poco lo que estaba intentando explicar ahora Valentina, era facilitarme tal vez esta entrada, en el sentido de que todas estas problemáticas de enfermedades ambientales, sociales y de tanto tipo, por supuesto, no tienen no son problemas técnicos, esto quisiera señalarlo porque creo que es muy importante, aunque, por supuesto, las tecnologías sostenibles son un factor fundamental de cambio. Pero de lo que estamos hablando no es de un problema técnico, es de un problema político y un problema económico. Esa es la gran cuestión, por supuesto, ¿no? Es un problema de un modelo político, económico, sostenido por una visión del mundo. Una visión del mundo que frena el cambio, a pesar de que hay cada vez más, afortunadamente, movimientos sociales, conciencia, creatividad e iniciativas para transformar. El tema del cambio de paradigma lo que nos ayuda es un poco lo que estaba también diciendo Valentina, que cuando estamos en situaciones de tensión o de gran conflicto, lo que nos ayuda siempre es dar un paso atrás. Y ese dar un paso atrás es crear una pequeña distancia respecto a lo que está ocurriendo para poder ver con más claridad. Ver con más claridad quiere decir ver con perspectiva, algo que vosotros conocéis muy bien, ¿no? Esa perspectiva un poco más amplia es la que nos permite darnos cuenta de la interrelación de factores que han creado una situación determinada. Tal vez nunca como hasta ahora la complejidad del mundo ha sido tan evidente y tan enorme. Realmente es un momento muy complejo, muy difícil, pero a la vez también pienso que es un momento realmente en el que, como decía antes, hay una madurez que no existía hace muy pocos años, una madurez colectiva, una madurez social suficiente para que esa visión del mundo, repito, que de alguna manera sigue manteniendo y sigue frenando ese proceso de cambio, esa madurez pueda ser suficiente para producir lo que se dice una masa crítica suficiente para que dejemos de apoyar esas políticas y esa economía. El modelo industrial, por tanto, es obvio, de un paradigma, todos lo sabéis, un paradigma basado, para simplificar mucho, por supuesto en poco rato, simplificar mucho, es un paradigma basado en el dominio del mundo, un paradigma en el que se nos ha enseñado que como humanos nuestra función en el planeta es dominar, controlar, explotar y luchar por nuestro beneficio personal e individual. Eso es una gran simplificación y en ese sistema, porque eso es un sistema de creencias, de ideas, de valores,
Todo ese sistema complejo es el que se utiliza desde los intereses de mercado, desde los intereses del capitalismo y de las grandes multinacionales. Se utiliza esa visión del mundo, que es bastante antigua, por supuesto, que tenía unos centenares de años, para seguir creando beneficio personal. Cuando estaba escuchando la intervención de Joaquín, pensaba realmente, con todos esos datos interesantísimos sobre las nuevas enfermedades, lo que estaba explicando de la sensibilidad química, ¿no? Y como ocurre cuando escucho a otras personas que tienen datos que yo desconozco sobre lo que está ocurriendo en el mundo, y siempre me sale un poco una perplejidad, ¿no? Es una perplejidad sana, yo creo, un poco ingenua, es decir, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? Y creo que tenemos que permitirnos hacernos estas preguntas sencillas, porque son las más profundas muchas veces, ¿no? Que son las que nos nacen como humanos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿Cómo hemos podido permitir que veamos lo que estamos viendo? Es decir, ¿con qué derecho, podríamos incluso decir, estamos ocupando el mundo como humanos de esta manera? ¿Con qué derecho estamos impidiendo ya no solo que otras culturas, otras formas de ser y sentir puedan vivir, que eso ya es un tema muy grave, sino que desaparezcan al ritmo que lo están haciendo especies, ecosistemas, y emerjan toda esa gran cantidad de enfermedades que están emergiendo ante nuestros ojos, ¿no? Cómo, a pesar de lo que sabemos, de una civilización tan desarrollada, con tantos conocimientos, con tantos, se supone, buenos medios que obviamente hemos tenido y con tecnologías tan interesantes, cómo es que todo esto nos ha llevado a un lugar de colapso como nunca antes había ocurrido. Ha habido, obviamente, la historia de las civilizaciones es muy interesante y es otra perspectiva que hay que tomar también para entender dónde estamos, ¿no? Y siempre en las civilizaciones tienen momentos de auge, momentos de decadencia, momentos de transición. Eso es así en la vida humana, ¿no? Pero nunca habíamos llegado a una situación en la que la vida en el conjunto, la vida planetaria, estuviera en cuestionamiento. Esto lo sabemos todos, pero no está mal recordarlo, porque realmente lo que se está produciendo es simplemente eso. Estamos desertizando el mundo, se está empobreciendo el planeta, y con él, con el mundo y con el planeta, obviamente nos estamos empobreciendo nosotros mismos, no solamente a nivel económico, que es obvio y sano, pienso, hasta cierto punto, sino nos estamos empobreciendo como personas, nos estamos empobreciendo cognitivamente, simbólicamente y como humanos. Y eso simplemente por algo muy, muy sencillo que todos entendemos también, sin haber ido a la universidad. Entendemos que somos una red, que somos una gran familia, que la vida en este planeta es un don que compartimos. Esto es algo muy sencillo, y esto nos lo están recordando continuamente, sobre todo todavía las culturas que existen, que tienen una cierta calidad, que todavía tienen la memoria, como decía ella, de otras formas de vivir, tradiciones culturales que también habían existido en Europa y que no han entrado en la misma velocidad en el mundo del desarrollo y en el mundo de la producción industrial como somos nosotros. Estas personas todavía mantienen viva esa conexión con la tierra, con la memoria, con sus saberes ancestrales, y nos recuerdan que hay otras formas de hacer las cosas que no son tan complicadas, precisamente son bastante más sencillas, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer para como en el momento en el que estamos viviendo? ¿Cómo podemos impulsar realmente ese cambio? Y cómo podemos, podría decir yo, empoderarnos de manera que realmente generemos la confianza necesaria en nuestra percepción y en nuestro saber y en nuestra misma... Seguro que si ahora estuviéramos hablando entre todos, estaríamos de acuerdo en que hacia dónde tenemos que ir. Y este congreso es un ejemplo de que hay unas líneas muy claras del cambio, ¿no? ¿De dónde deben hacer esa capacidad, vuelvo a decir, de cambio? Pienso que, en primer lugar, de recuperar la confianza de que ser humano no es... ser humano es un privilegio, podríamos decir, pero no es tan especial. Es decir, somos humanos en el mundo. Somos humanos en el mundo quiere decir que solo podemos ser humanos en este planeta. No podemos ser humanos en otros lugares, por muy interesante que sea explorar el espacio. Es otro tipo de interés. Pero como seres que nacemos en la Tierra, somos seres interconectados, somos seres que hemos evolucionado. Ahora conoceréis seguro, ¿no? Todos los conocimientos súper interesantes que desde los años 50 se han ido desarrollando en las ciencias naturales, especialmente en la biología, explican con muchos detalles cómo realmente la evolución se está estudiando de manera interrelacionada, cómo está claro que la especie humana necesita de toda esta gran biodiversidad para poder
ha necesitado, podríamos decir, toda una gran biodiversidad para llegar donde está y necesita esa gran biodiversidad y más para poder salir de donde está, podríamos decir. Es decir, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, pero todo significa también estas abejas y significa y las bacterias y todo lo que en este mundo constituye una unidad. Ese es un poco el mensaje de lo que se ha dado a llamar el nuevo paradigma, que es un paradigma muy antiguo, y la novedad que tiene es que intuiciones, sensibilidad, percepciones que son comunes a casi todas las tradiciones del mundo, en este momento, que es siglo XXI, nuestra civilización, que viene del industrialismo, que viene de una serie de creencias muy antiguas ya, necesita hacer las suyas de nuevo. Esa es la novedad. Cómo nosotros, que hemos sido educados de una manera determinada y que hemos crecido en los años de la fe en el progreso y de la fe en las tecnologías y todas esas cuestiones, cómo nosotros que somos lo que somos, y sabemos algunas cosas y hemos perdido el conocimiento de muchas otras, podemos recuperar esa experiencia de ser en el mundo. Hay una frase de un autor que, bueno, seguro que habéis leído muchas veces. A mí me gusta releerlo, aunque no consigo leer sus libros, es bastante para mí indigesto, pero tiene algunas intuiciones interesantes. Hay un artículo, bueno, es Heidegger, que conoceréis ese artículo que se llama Construir, habitar y pensar. Es un artículo que a mí me ha ayudado en varias ocasiones a hacer este puente entre la filosofía y la arquitectura. La arquitectura para mí es aunque yo soy profana, he dicho, pero es un conocimiento que me parece especialmente importante, y más ahora, precisamente porque también etimológicamente lo que significa la palabra es la ciencia o el arte de los principios, ¿no? Como ciencia o técnica de los principios, creo que es un tipo de conocimiento que tiene esa visión global necesaria para poder crear para poderse poner al servicio de este cambio. Este artículo decía, de Heidegger, hay una frase que es la que iba a comentar, dice, la auténtica penuria de nuestra época, decía ya hace 60 años, más antigua y más profunda que la penuria económica de ese momento, es la incapacidad de habitar. Decía que ya como cultura, como civilización, detectaba una incapacidad de habitar. Y entonces dedicaba ese artículo a explicar, a partir de etimologías, un poco el significado que él le daba a esta palabra. Él y otras personas entienden habitar como una función cosmológica. Y entonces decía, somos humanos porque habitamos en la Tierra. Antes que construir, antes que proyectar, antes que movernos hacia cualquier dirección, hemos de saber habitar. El habitar es previo al construir. Entonces, ante cualquier cambio, y especialmente importante como el de ahora, si no recuperamos ese saber habitar, que es simplemente saber estar en nuestro lugar en el mundo, recuperar el lugar humano en el mundo, si no hacemos esta previa, podríamos decir, recolocación interior, que es encontrar nuestro eje como personas que nacen en la Tierra y que crecen en la Tierra y mueren en la Tierra, ¿no? Sin recuperar incluso podríamos decir esta primera dignidad, los demás movimientos, decía él, son movimientos un poco como palos de ciego, son movimientos inútiles. Consideraba que esta era la primera enseñanza, y en ese sentido me parecía importante pues, proponeros un poco esta reflexión, ¿no? O sea, como en este momento de transición paradigmática, cómo necesitamos realmente aprender de nuevo a habitar en este sentido cosmológico. Cómo habitamos el mundo, cómo cada uno de nosotros podemos plantear cómo habitamos el mundo, es decir, cómo miramos el suelo, por ejemplo. Vosotros tratáis con el suelo y habláis del suelo y lo transformáis, pero realmente el suelo, por ejemplo, Illich, otro gran referente que hay que leer y releer en nuestros momentos, tiene un texto muy bonito que se llama La Declaración del Suelo, que es bonito de leer, y entre otras cosas, como él también era filósofo y teólogo, decía, ¿no? Como filósofos, como pensadores, debemos mirar el suelo y venerar el suelo, entendiendo que en el suelo es de donde nace la virtud, decía él, los valores éticos necesarios para nuestra sociedad o para un futuro digno. Ese suelo, decía él, es la humildad, es lo que como civilización hemos perdido. Hemos perdido la
la conciencia de que somos parte de una red muy compleja y esa parte es nuestra dignidad, es muy importante ser una pequeña parte. Ser cada uno, el ser que es, cada cultura tiene algo que aportar, insustituible, única, pero no más, no somos dioses, aunque también es cierto que los antropólogos estudian esa fascinación que para la condición humana tiene el trascender siempre todos los límites, ¿no? Este paradigma hacia el que no queda más remedio que avanzar si queremos realmente salir de este colapso en el que nos encontramos, tiene básicamente una idea fundamental, es esta. Si venimos de un paradigma, como he dicho antes, centrado en el dominio, en el control y en el poder, el paradigma que sana, que es capaz de sanar nuestra vida colectiva en este momento, es el paradigma del cuidar, ¿no? Es precisamente un paradigma de entender que en lugar de dominar, estamos en la Tierra, somos podríamos decir, transeúntes, pasamos por la vida un tiempo determinado, transitamos por la vida, no somos propietarios, por supuesto, de la vida, pero tampoco de la tierra, no somos propietarios del aire, del agua, de ninguno de los bienes que la tierra ofrece, porque todos estos bienes son bienes comunes. Esa es una de las primeras ideas fundamentales de este cambio, de este nuevo paradigma, entender que la tierra es la casa común y que todos sus bienes son comunes. A partir de ahí, todo el tema de la propiedad es todo un cuestionamiento, obviamente, que es ideológico. Aprender a habitar la tierra es, por tanto, como decía, no es un problema técnico, sino es un asunto humano. Y es un asunto humano que requeriría, obviamente, de voluntad institucional, de voluntad educativa. Antes comentaba ella que estaba de trabajo sobre todo en el ámbito educativo, porque pienso que es uno de los lugares fundamentales también para crear esa conciencia, para ir transmitiendo esta visión del mundo en el que la especie humana no es una especie privilegiada, no es una especie alocada que pueda crear una segunda residencia artificial en el espacio, ¿no? Sino que realmente es un ser terrenal y que eso está bien. Ser terrenal es nuestra condición y para aceptar esa condición hay que aceptar también, como decíais antes, los límites que nuestra naturaleza impone. Los límites que en este momento el planeta, afortunadamente, nos recuerda. Como siempre se ha dicho, el momento de colapso ambiental es la gran oportunidad para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, igual que en un momento de una enfermedad grave pasa lo mismo. Una enfermedad grave nos da la oportunidad de darnos cuenta de cuáles han sido nuestros errores. Esa es la cuestión. Simplemente no sé, ya me diréis si me alargo demasiado. Yo quería proponer así de manera muy general reflexionar eso, ¿no? Reflexionar de qué forma todos contribuimos a frenar ese cambio y señalar pues eso, los aspectos culturales de este cambio de paradigma y de esta nueva forma de habitar. Una idea fundamental es la idea del decrecimiento, que hoy en día es ya muy conocida y muy popular, pero también quisiera decir que decrecer, aunque es una necesidad imperiosa, es un imperativo económico, es un imperativo ecológico, pero también es un imperativo ético. Eso es algo que a veces también no se dice suficientemente. Cuando se trata el tema del decrecimiento suele aparecer muchas veces muchas resistencias de muchas personas que, si os dais cuenta, suelen tener miedos, resistencias, reticencias ante el decrecer. Y ese es uno de los indicativos también interesantes para ver cómo toda esta visión del mundo en la que hemos crecido, como decía antes, nos dificulta avanzar, actuar desde nuestras nuevas creencias, desde esta nueva visión del mundo, ¿no? Uno de los frenos es precisamente la creencia de que el tiempo es lineal, de que el progreso, a pesar de todo, con todos sus males, es lineal, y que si decrecemos, es como decir, volvemos atrás, involucionamos, es como si nos hubiéramos equivocado, no podemos permitirnos el hecho de desandar lo andado. Hay una especie de mentalidad de que eso es como una pequeña tragedia, ¿no? Creo que es Serge Latouche, que habla del decrecimiento precisamente también para quitarle esta connotación negativa, habla de acrecimiento, es decir, no se trata tanto de decrecer como de quitarse de la mente la idea de crecimiento, ¿no?
Y ver que el decrecimiento, en primer lugar, tiene un aspecto económico que es evidente, que hay que considerar, y es el primero de todos, porque es frenar la especulación, dejar de alimentar una economía ficticia, todo esto que hoy en día ya todos, aunque los que no entendemos nada de economía, un poquito empezamos a entender, ¿no? Y es que vivíamos una gran mentira, ¿no? Entonces, recuperar la idea de la economía real, de la economía vinculada a las necesidades reales de las personas, este es un aspecto importantísimo de la cultura del decrecimiento que se está avanzando. Pero hay otros aspectos que son los que yo quería comentar un poco dentro, aspectos culturales, filosóficos y antropológicos, relacionados con esta idea, que pienso que es responsabilidad de la educación y de cualquier profesional que trate con otras personas y por tanto tiene posibilidades de educar, hablando de otra manera, hablando desde otro lugar. Quiero decir con esto que el decrecimiento tiene una implicación muy importante, que es que tenemos que deshacer la mentalidad de querer ir siempre más lejos, de querer ir siempre más rápido, de querer tener cosas más grandes, más nuevas. Todo ese más, que forma parte de un gran mito que una persona, seguro que este sí conocéis muy bien, un urbanista que es Lewis Mumford y que es tan actual como en su época o más, explicó con mucha claridad el diagnóstico que él hacía en su momento, en los años 50 en los Estados Unidos, ya era como una radiografía de lo que estamos viviendo casi, ¿no? Y decía un poco esto, hay que sacarnos este cliché del ir más lejos, más deprisa y de considerar que lo más grande es mejor que lo más pequeño, ¿no? Estos son simplemente mitos. Mitos quiere decir creencias. Creencias son las que siempre nos mueven, cualquier paradigma se basa en creencias, simplemente que en este momento hemos de pasar de las creencias relacionadas con el gigantismo, con el dominio, como estamos diciendo, y con la superexplotación, hemos de transformarlas, hemos de derivar hacia otras creencias vinculadas a la noción de proporción, de pautas, de patrones, de escalas naturales, de límites naturales, de ritmos naturales, es decir, es redimensionar todo lo que estamos haciendo, redimensionar, en primer lugar, nuestra propia imagen de nosotros mismos, nuestro ego, macroego, que necesita ser aplaudido, reconocido y lo que sea, ¿no? Este gran ego que está debajo de todas estas cuestiones. Esa es la primera función, yo diría, en este caso filosófica, o vuelvo a decir, simplemente humana. ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Qué tipo de mente ha permitido que las cosas lleguen hasta donde están? ¿Qué tipos de mentes tenemos nosotros que siguen manteniendo ese estado de cosas y permiten lo que permitimos? Esa es nuestra responsabilidad y ahí sí que podemos hacer mucho, aunque hay muchas cuestiones en las que obviamente no llegamos por esa complejidad de la que hablábamos antes, pero la relación y el contacto directo con nosotros mismos, esa es solo nuestra responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad es cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra mente es, por tanto, ese es el aspecto que os quería comentar. Ese decrecimiento tiene un factor totalmente psicológico que tiene que ver con este vaciamiento. Hemos de bajar de ahí donde nos hemos construido, de esa imagen de nosotros mismos, y bajar al suelo, como decíamos antes, ¿no? Es como vaciar, hemos de vaciar nuestra mente, diría, para poder vaciar el mundo. Este mundo lleno, hiperlleno, no sé cómo decirlo ya, súper ocupado, colapsado, como estamos diciendo antes, ¿no? Es simplemente imagen de una mente llena, complicada, colapsada, que permite injusticias y que permite lo que permite. Y lo que nos permitimos a nosotros mismos como humanos, es lo que reflejamos afuera. Eso es también una idea muy clara y de la sabiduría más universal. Reflejamos, lo que vemos en el mundo es el reflejo de nuestra propia realidad interior, de nuestra propia mente, ¿no? Ahí es donde yo creo que en este momento tenemos una responsabilidad fundamental que no tiene que ver con profesiones, sino que es totalmente interdisciplinaria y que es un trabajo colectivo muy importante. Y pienso que es nuestra responsabilidad como personas que nos ha tocado vivir en este momento hacer este trabajo de vaciamiento del mundo. Y vaciamiento me refiero también el mismo lenguaje, los mismos símbolos, ¿no? Vaciar el espacio. Antes decías que
hay todo este movimiento de transición del que ya no hablo porque no habrá tiempo, pero no importa, ya saldrá en su momento, ¿no? Todo este movimiento de transición que intenta precisamente demostrar cómo en cualquier lugar del mundo, en el más humilde, en cualquier rincón de la ciudad, se puede transformar todo, ¿no? Se puede transformar desde un cambio de mentalidad. Este cambio de creencias, ahora se me ha ido un poco lo que iba a decir, bueno, resumiré dos cosas más que quería decir. Simplemente, este vaciado, quería decir que en la reconstrucción de la ciudad, cuando intervenís en los espacios urbanos, es fundamental, yo creo, vaciar los lugares ¿de qué? De ruido, como decíais, de símbolos, de publicidad, sobre todo, ¿no? Ese constante bombardeo de mensajes inútiles, de mensajes destructivos, de mensajes que solo alimentan esa idea de un mundo que hay que mantener de una determinada manera. Hay que empezar vaciando eso. Y eso no es simplemente un tema de determinación. Vaciar todo esto y permitir que las cosas aparezcan. Eso es, en ese nivel, por ejemplo, este mismo artículo que decía antes de Heidegger habla en algún momento, sí, creo que es él, que habla de una casa de campo y dice, pues cantando un poco las alabanzas de una casa simple del campo, y decía, esa casa, no se refiere a una concretamente, permitía que la naturaleza de las cosas emergiera, ¿no? Es decir, hemos de permitir que las cosas sean. Y para permitir eso, hemos de crear un espacio, como decía antes, y un silencio, sobre todo. Pero hemos de limpiar nuestra mente, hemos de ser receptivos. No podemos, tal como estamos todos súper ocupados, llenos de historias todos, no hace falta explicarlo porque todos estamos igual, ¿no? Con toda esa hiperactividad no podemos ser eficientes en este momento de cambio. Entonces, ese decrecimiento para mí empieza en este acto de soberanía personal, que es decir, hasta aquí yo asumo mi parte y en esa parte personal me transformo, ¿no? Y sabiendo que transformándose uno está transformando realmente, estás creando un contexto diferente, estás creando una mente diferente, porque la mente, como explica bien el nuevo paradigma, no está separada. Las mentes no están separadas, la mente no está separada de la materia, y eso es muy importante explicarlo también en nuestras escuelas, en nuestras facultades, explicar que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, sin decirlo, tiene una repercusión en el otro y en el ambiente, y que por tanto es una gran responsabilidad saber no solo qué hacemos, sino qué pensamos, qué sentimos y cómo nos trabajamos interiormente. Eso pienso que es en este momento de dificultad en el que no podemos seguir viajando al otro lado del planeta porque no habrá dinero, ni habrá gasolina y todo será mucho más complicado, realmente es un gran momento para quedarnos en casa, es decir, para quedarnos y decir, bien, pues aprovechemos realmente la oportunidad que este momento histórico nos está dando para quedarnos quietos, quedémonos quietos un tiempo y observemos. Y en esa autoobservación vayamos a fondo, toquemos fondo, pongamos los pies en el suelo, ese suelo que no queremos ver y lo cementamos y se cementa todo el tiempo, pongamos pies en el suelo y confiemos que nuestra naturaleza humana, nacida de la tierra y de los ecosistemas, se regenerará, del mismo modo que se regenera la tierra cuando la dejas descansar. Es así, es básico, somos tierra, somos tiempo, somos espacio, somos paisaje. Somos todas estas cuestiones, no estamos en el paisaje, no estamos en el tiempo, en una autopista aceleradísima en la que si nos bajamos nos morimos del susto porque nos hemos quedado fuera del tren, como se dice a veces. No, esto es una mentira programada, esto es una mentira directamente, no hay que creer más todo eso. Y tenemos suficientes elementos en nuestro momento, suficiente información, mucha más que nunca, para saber que esto son mentiras institucionalizadas y que hay otras comprensiones, otras visiones que realmente nos alimentan y que simplemente las tenemos en Internet, las tenemos en los miles de encuentros en todas partes, en la efervescencia de movimientos en todo el mundo que nos están diciendo otras cosas. Por tanto, es ahí simplemente decir eso y recordar una palabra que iba a hablar y que se ha quedado, pero está implícita en lo que he dicho, como por ejemplo, comunidades de América Latina, comunidades indígenas de América Latina, en este momento están recuperando la noción de bien vivir, que es interesante como concepto, como noción, precisamente como idea alternativa a la palabra desarrollo. Ni siquiera hablamos de desarrollo sostenible, porque
dicen que es un oxímoron, ¿eh? Desarrollo sostenible, mucha gente dice que es imposible, que no tiene sentido, ¿eh? La misma palabra desarrollo habría que sustituirla y ellos proponen simplemente el bien vivir, que tiene que ver con este sentido común que encontramos también en el inicio de nuestra propia civilización en Grecia. Los inicios de la filosofía parten de la reflexión sobre qué es el bien vivir, cómo podemos encontrar la medida justa de nuestro lugar en el mundo y, por tanto, tener una vida feliz, como decía antes Elizabeth, ¿no? Esa felicidad que es simplemente es lo que siempre todos buscamos, felicidad en comunidad, felicidad en armonía, y tiene que ver con ese resituarnos ahí donde nos toca estar. Gracias. Gracias, Ángel. Estamos un poco fuera de tiempo, 5 minutitos para preguntas que supongo que vais a querer hacer a los ponentes de la mesa en ese concepto de la incapacidad de habitar que nos ha trasladado Àngels ahora y que nos recuerda que quizás como arquitectos que sois podríamos incluir un paralelismo, ese paralelismo de crecer, de construir, ¿no? No estaría mal decirlo así para saber luego cómo abordamos la arquitectura. Así que yo os dejo que alguno de vosotros pregunte a nuestros invitados, por ahí hay diferentes preguntas. Vamos con el primero. ¿Le acercan el micrófono? Sí, buenos días. Soy José Cribillés, arquitecto. Yo me gustaría hacer esa reflexión de cómo de construir, de cómo de crecer. Yo pienso que hemos crecido hacia afuera, viene el tiempo de crecer hacia adentro, de investigar todo ese espacio interior. Me hubiera gustado aquí introducir un tema que es la base, que es la paz, que es la armonía. Yo creo que debería haber estado en la mesa alguien que hubiera hablado de ese tema, que es ese inicio donde nos va a llevar pues esta contemplación, ese amor de las cosas. A partir de aquí vamos a tener esa base sólida del conocimiento del ser, de esa relación de equipo necesaria ya para llevar a cabo este reevolucionar. Realmente en la pregunta esta de tu, Pilar, que decías hace años de buscar ese entorno para vivir juntos, yo creo que ya es necesario, ya es posible, ya podemos, simplemente lo que tenemos que seguir, porque esta limitación de la propia regulación institucional, pues o la tendrán que aceptar o se tendrá que seguir sin ser aceptada, porque ya van a diverger dos caminos totalmente diferenciados por sus particularidades, por sus objetivos. En fin, está ya en esa rotonda que hay que escoger un camino u otro. Ya estamos en ello. Gracias. Sí, gracias a ti, es cierto, ahora es posible, ojalá ahora podríamos iniciar ese proyecto que fue una asociación. Todavía existe, aunque los miembros cada uno hemos tenido que buscar por nuestro lado la forma de vida. Bueno, quizás nacimos en el momento inoportuno, ¿no? Pero yo creo que no, porque muchos de nosotros que formábamos parte de esta asociación, ahora, como decía Àngels, en nuestra propia profesión, hemos sabido parar un momento, pensar qué estamos haciendo y dedicar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a explicarlo a los demás desde diferentes puntos de vista. Esto está bien. Otra pregunta por allí al fondo. Pregunta o explicación o demostración. Antes que nada, quería agradecer por las ricas, clarividentes y naturales ponencias que nos habéis hecho. Muchas gracias. Luego, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo, el año pasado, mi padre tuvo una operación de corazón abierto y ¿sabéis qué hice? Cuando lo subieron a la habitación, le traje agua, una agua viva, y le pusimos 11 tipos de músicas naturales. Teníais que haber visto, los médicos, las enfermeras se preguntaban qué efectos había producido. Solo agua y
los sonidos de la naturaleza. Primer tema, porque me gusta practicar y hacer cosas de estas. Entonces, yo también he encontrado la memoria antigua que llevamos nosotros dentro, ancestral. Yo digo siempre que vengo de debajo tierra, y de los romanos, ¿vale? Y este espíritu pues es el que me impulsa. Luego, voy a explicar una cosa muy sencilla. No es la especie más fuerte la que sobrevive, a mi entender, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Esto es lo que estoy haciendo yo, adaptándome a todas estas influencias y todas estas cosas, y estoy como superando. Luego, el bienestar natural, a mi entender, personal, tiene como tres fuentes. El entorno, agua más sílice y luego la alimentación. Estas herramientas utilizadas habitualmente antes y que ahora las hacemos por separado, si se reúnen, se potencian transformando al experimentador, al entorno, a la empresa, a la familia y a la salud. Donde lo más importante es la experiencia de vivir, trabajar, equilibrar, regenerar, practicar y la relación consciente con la mayor cantidad de herramientas naturales posible. Esto creo que es un camino que hay que hacer. Y luego hago como un ruego. Hagamos que nuestras acciones, después de estas ponencias, inspiren a que otros sueñen más, aprendan más, hagan más y sean más. Esto es el ruego que hago para que todos los de la sala, a ver si lo podemos ampliar. Muchas gracias por las ponencias. Valentina va a responder. No, y quería comentar dos cosas. El tema de la música, que es buenísimo, porque precisamente la música tiene este punto que es cálculo, es abstracción total y es la barriga más profunda, ¿no? Y es como la vibración más inmediata y a la vez más matemática, ¿no? Y precisamente están usando la música otra vez en Harvard, etcétera, en los materiales de fabricación biogenética producido artificialmente para armonizar las secuencias, utilizando la música para ordenar las cadenas. Esto lo leí el otro día. Entonces la cosa dramática, la cosa interesante y a la vez que creo que es un punto que tenemos que tener muy presente, es que se está yendo muy rápido hacia una integración de lo que para nosotros aquí es amor, paz, armonía, etcétera, pero desde otro punto de vista, es decir, un punto de vista muy comercial, muy mercantil y muy que nos va a dejar sin, es decir, el empoderamiento, en realidad me parece que cada vez más es en todo lo que no es mercantil. En cuanto no sea mercantil ya tenemos, es decir, seamos conscientes que hay esta parte y el tema de eso, de la amorosidad o de la paz o de la manera de interactuar con las desarmonías que es tan presente y tan importante y también tan diferente según las personas. Es decir, que también hay determinadas veces donde parece que la armonía o la paz es, o el amor es de una determinada forma, X. Y no tiene por qué. Es decir, dentro de esta defensa grande de la biodiversidad, que me parece la herramienta básica de supervivencia de los ecosistemas, también la biodiversidad, las formas de manifestar paz, armonía y amor, no hay una. Eso, no, es decir, que es importante porque a veces se encuentra... ¿Alguna otra pregunta? Mira, tienes el micrófono. Sí. Hola, me llamo Mónica Puig, he estudiado arquitectura y quería preguntarle al doctor Joaquín, por favor, que nos diga cuándo cree él que cuando una persona cualquiera se encuentre mal y vaya a su CAP,
el médico le vaya a decir, bueno, tengo un protocolo para saber si usted tiene una sensibilidad química múltiple o que le provoca, pues porque usted no está en un ámbito, ¿no? ¿Cuándo vamos a tardar a verlo en nuestra sanidad y que todos los médicos estén concienciados de ello, ¿no? Que nos ayudará entonces a nuestro trabajo, ¿no? Que no eso, la visión esa espiritual que dices, para poder trabajar con todo el mundo. Vamos a tardar en deconstruir la medicina, porque estamos yendo aún en sentido contrario. Esto no es posible actualmente. Hemos hecho varias iniciativas, incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros en nuestro centro y en otros, en Belviche, en el clínico, se hicieron hace años unidades de patologías ambientales que han sido cerradas por la Consellería. Entonces, claro, no es que no estemos avanzando, es que estamos en un ambiente que no permite el reconocimiento normalizado. Es decir, estamos luchando por la normalización, pero les aseguro que no se puede enseñar en estos temas, no se puede discutir razonablemente, no se puede demostrar. La misma Organización Mundial de la Salud no ha llegado a reconocerlo como enfermedad cuando hay todos los paradigmas para hacerlo. Es decir, tenemos que llegar al punto crítico y no hemos llegado a este punto crítico. Yo creo que no vamos a llegar en 10 años. Esta es mi impresión. Porque todo esto está subiendo, pero tiene que haber esta masa crítica que sea superior a la masa anticrítica. Entonces, es este balance que yo no preveo cierto. ¿Sabe? Lo único que sirve es esto. Esto es lo único que sirve. La interrelación, la sintonía, el hablar con naturalidad, solo sirve esto. Yo creo que otras cosas, nosotros no nos peleamos ni intentamos imponer nada. En absoluto, siempre hablar con naturalidad, exponer las cosas como son y que cada uno opine en lo que quiera, ¿no? En estos momentos no hay normalización en el colectivo sanitario, no lo hay, y es muy difícil que lo haya porque las mismas instituciones lo dificultan. Y creo que solo con apuntándonos todos, en la medida de lo posible, a este nuevo paradigma y hacerlo todos desde nuestra perspectiva personal. Y en este sentido creo que vosotros, como nuevos profesionales, tenéis mucho a decir, porque es que para mí es más importante que venga un alumno de medicina o un residente de medicina y que vea una persona en la consulta que no intentar explicarle al director de mi centro que esto es importante, porque no lo va a considerar. Y creo que esto funciona así. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Soy José Luis Casanova, representante del Colegio de Biólogos de Cataluña. En todas estas jornadas se está planteando el tema de la importancia, evidentemente, de la arquitectura en relación a la salud. Pienso que hay diferentes tipos de arquitectura que influyen al individuo. La mayoría del individuo ya de forma histórica vive en las ciudades. En las ciudades pues, se hace esta arquitectura de residencia, evidentemente. Hay una arquitectura civil, una arquitectura del paisaje urbano, hay una ingeniería sanitaria relacionada, hay una ingeniería para evacuación de las aguas residuales, de los residuos. Todo esto, evidentemente, ya se ha planteado estos días, afecta a la salud, al confort, al disconfort del individuo que vive en la ciudad y, evidentemente, cuando los profesionales del campo que sea, higienistas, ambientalistas, acudimos a solicitud de un ciudadano o de un trabajador en su puesto de trabajo a resolver un problema, ya sea pues, de problema de ruido, de aislamiento, de campos electromagnéticos, etcétera. Evidentemente, si la medida correctora que proponemos no resuelve el problema, e incluso ya de antemano el ciudadano o el trabajador ya te plantea pues, que, en fin, si no se resuelve el problema, pues va a tener que abandonar la vivienda o va a pedir el cambio de lugar de trabajo ya como un ultimátum, como una situación pues ya evidentemente negativa, es decir, para el individuo su casa, sus cuatro paredes son su segunda piel y evidentemente constituye un trauma grande o pequeño cuando ha de cambiar de vivienda, ya sea de forma obligatoria o incluso cuando pasa mejores cualidades de vida, pero siempre le hace duelo el abandonar su hogar por se había acomodado allí, su recuerdo sentimental, etcétera. Con esto quiero decir, pues bueno, la importancia que tiene todos estos factores de la arquitectura a la hora, pues, de que el individuo se sienta, ya digo, tenga este confort y su salud sea la adecuada. También quiero hacer hincapié a la importancia en cuanto a lo que decíamos, ¿no? El biotopo del individuo, que es su hogar o su lugar de trabajo,
la importancia de dos cuestiones, ya se han hablado aquí. Por un lado está la cuestión de los profesionales, que como en estas jornadas tratamos estas cuestiones, y creo que es importante que se puedan formar unas comisiones que puedan, pues a su vez, informar, o ayer se planteaba pues, que el código técnico de la edificación, por ejemplo, no es algo cerrado, se puede modificar. Pues bueno, en este sentido, que todas estas propuestas, este trabajo interdisciplinar, pues dé su fruto y todo lo que se plantea pues pueda ser factible. También ayer comentábamos como en Francia o en Alemania una serie de límites, de valores para campos electromagnéticos, para otros factores de los que hemos visto, más restrictivos que aquí, ¿no? Pues bueno, vayamos por esta línea. Y también por último pienso que es importante la información, la sensibilización ciudadana, sensibilización en cuanto a factor positivo, de que llegue al ciudadano, de que no se le, por miedo a que se le pueda, pues, en fin, asustar. No sé, me viene a la cabeza, hay cierta tendencia, o no tendencia, pero bueno, antenas de telefonía móvil que se están escondiendo, se le están dando una forma para que no alarmar al ciudadano. Pues no, la antena de telefonía móvil ha de estar donde en teoría tiene que estar, pero que se le informe al individuo, pues que bueno, que está sometido bajo un campo electromagnético débil, pero que está allí, y que en cualquier caso, pues bueno, tenga acceso a esta información y el ciudadano pues pueda optar y, en fin, pues diga, pues yo soy electrosensible, por lo tanto, pues voy a ir a una zona blanca o me voy a desplazar, o vamos la administración o los profesionales a mirar de conseguir pues que esté en mejores condiciones. Simplemente esto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, tienes el micrófono aquí cercano. Bueno, yo soy la Marina Rocarols, arquitecta también, y un poco lo que quería, no sé, preguntar en general es porque, o sea, hablas con diferentes colectivos, arquitectos, ahora médicos y también otros, y todos encontramos como una limitación a poder ejercer nuestra profesión con nuestros propios valores, que en realidad viene de una limitación institucional. Entonces, ¿cómo podríamos traspasar esto? Y, o sea, porque se habla como de organización social, pero por ejemplo a nivel de barrio, para gestión de alimentos, que está muy bien, pero también hay como una frustración profesional, porque tú ya estás más allá y no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo no sé, una pregunta? ¿Quién responde? Responde Àngels. Bueno, respondo desde el lugar que ha quedado un poco por tratar, que es el tema de los movimientos en transición. Un poco lo que precisamente hacen es generar comunidades sostenibles a partir de los lugares concretos donde las personas manifiestan esta necesidad de cambio. Es decir, simplemente está claro que los lugares más difíciles de transformar son las instituciones, son el último lugar, ¿no? El primer lugar es la mente humana, el entorno inmediato, hay diferentes niveles del cambio, pero la institución es la última pieza que cae, porque es la que tiene una inercia más fuerte, la más antigua y la que más protección tiene. Por tanto, de alguna manera, pienso que no se trata tanto de luchar contra... Bueno, está bien desde dentro de una institución, por supuesto, intentar sacudir los cimientos siempre que se pueda, pero es muy desgastante y pienso que en este momento, al menos mi opción es que es mejor crear contextos diferentes. Simplemente hay muchísima gente, yo conozco, y en el ámbito de la salud también, médicos que están, como él decía, muy limitados por la oficialidad, pero que en las horas libres tienen consultas de nuevos paradigmas de medicina, que hay muchos, como comentaba Elisabeth en su conferencia, ¿no? Ella hablaba de la ecoarquitectura, hay este paradigma de la psiconeuroinmunología, por ejemplo, que es una línea muy interesante que está también haciendo un gran esfuerzo por sintetizar, por conectar, por tratar a las personas de la forma más entera y compleja posible, y están dando resultados muy interesantes a todos los niveles, con enfermedades que la medicina convencional no es capaz de tratar, ¿no? Por ejemplo, esta persona o esta línea trabajan mucho con la idea de la coherencia interior también, un poco relacionado con lo que apuntábamos de la paz o del trabajo. Incluyen también esta idea de la importancia para la salud de alinearse internamente, ¿no? de suprimir las contradicciones internas, los conflictos entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, ¿no? Son ejemplos de que en diferentes profesiones todos nos encontramos un poco, yo pienso en lo mismo, en que una institución superpoderosa nos impide avanzar y nos pone cada vez más trabas, y la capacidad y la necesidad de
de afirmarse de otro modo. Pero no hay, yo pienso que como en todas las épocas, las personas son las que mueven los cambios a base de crear pequeñas alianzas y de crear los contextos que no existen. No sé si te respondo, pero... Bueno, y un poco pensando eso, ¿no? Que explorar, eso sí que me parece que es un poco, que da coraje un poco, explorar las miles de iniciativas que en todo el mundo hay. Y, por ejemplo, transición es un ejemplo, que lo único que hace es decir, para pasar de un modelo de economía industrial a un modelo sostenible, una de las dificultades es esta, las instituciones y muchas otras. Debemos simplemente aliarnos, porque solos no podemos, ¿no? Entonces, el movimiento en transición, que es un movimiento internacional, lo único que pretende es hacer visibles esas personas y hacer ver que todos, bueno, que hay un montón de personas que estamos transicionando hacia otra civilización. Y eso es transformar, ¿no? Las universidades, los colegios de arquitectos y tantas cosas, ¿no? Y los hospitales y los transportes. Y entonces es desde esa red que se van clarificando los obstáculos y se va permitiendo ir diluyendo lo que tiene que ir muriendo, ¿no? No sé. En Barcelona existe un buen movimiento en transición que participa en estas jornadas también y que forma parte de la red de ciudades en transición a nivel europeo, o sea que contactando con ellos la verdad es que es una forma muy clara de participar. Última pregunta, si os parece ya, pues vamos hacia ti. Bueno, yo soy aquí se ha hablado de arquitectura, pero yo soy de ordenación territorial. Yo cuando te oí hablar, pues oía muchos referentes, Georges Courrogen, Economía Ecológica, ILIC, Catton, los primeros termodinámicos, esto es la historia del mundo, Jared Diamond, los colapsos. No estamos asistiendo un poco al colapso de Europa y la emergencia de China, y cuesta aceptar que nuestro papel en el mundo está cambiando y por lo tanto este movimiento de transición no es más que un mecanismo mental para aceptar que vamos a tener que vivir básicamente con un flujo menor de energía y de dinero, ¿no? Sí, a ver, lo de China es lo que no me queda claro. Es decir, si hay una parte negativa, una connotación positiva y negativa a las ambivalentes en lo que dices, ¿no? Por un lado, evidentemente no hay más remedio que aceptar que vamos a tener que vivir con mucho menos, con mucha menos energía, con mucha menos gasolina, que si en lugar de viajar como viajaremos mucho menos, con muchas menos cosas. Esto es así y esto nos duele hasta cierto punto, nos duele en un momento hasta que lo aceptas, hasta en el momento en que dejas de identificarte. Si creemos que para ser alguien, como decía antes, para ser felices, para demostrar nuestro prestigio o lo que sea, ¿no? Necesitamos hacer esa serie de cosas, obviamente esto es un problema que nos frustra y nos genera y nos puede deprimir y vete a saber qué más. Pero la cuestión por eso es el ejercicio interno de decir, nos hemos identificado con nuestro modelo, con ese proyecto, pero podemos con total libertad desidentificarnos de todo eso e identificarnos con otro modelo. Si hacemos ese cambio interior, y eso es posible, porque es una cuestión esa es nuestra libertad, existe ese margen de libertad. Y si esa identificación la hacemos dentro del lugar, entonces no es doloroso, al contrario, puede ser muy interesante todo este proceso. Por ejemplo, no sé si habéis visto un documental que recomiendo, que se llama El poder de la comunidad, y es un documental que está en internet y explica cómo Cuba en los años 80 vivió uno de los boicots importantes que vivió fue que tanto Estados Unidos como Rusia cortaron el envío de energías fósiles, ¿no? De petróleo y gas y otras cuestiones, ¿no? Y cómo, por tanto, de golpe la isla se encontró pues, que no podía abastecerse y que necesitaba alimentos y no podía desplazarse, etcétera, etcétera. Y se toma un poco como modelo de lo que nos está pasando a nivel global. Y decir, bueno, pues esto que ha pasado por un motivo concreto en una pequeña comunidad, ¿por qué no lo tomamos como un aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasó allí? Simplemente que las personas, ahora está de moda hablar de la resiliencia, ¿no? ¿Qué ocurre en una situación límite, en una situación de colapso, ¿no? De pronto se apagan las luces, no funciona esto, no tenemos máquinas, como el apagón de Nueva York y tantos otros momentos de estos. ¿Qué pasa? Las personas se ponen en marcha, normalmente es así, es decir, ponen en marcha su capital humano.
hay cosas que no podrán hacer, pero el capital humano se despliega, ¿no? Y ahí en Cuba, en este documental, lo que se ve es esto, ¿no? Cómo la gente pues tuvo que cambiar de hábitos antes que nada. Si se iba a trabajar a 100 kilómetros, pues cambió su trabajo y se trabajó debajo de su casa. Y todos empezaron, por supuesto, a cultivar la tierra y a hacer intercambios, todo un aprendizaje, ¿no? Y ahí, lo para mí interesante de este ejemplo y muchos otros es ver cómo realmente en estas comunidades, cuando las personas se ponen a disposición de ayudarse y de juntos avanzar hacia algún objetivo común, aparece lo que toda la gente conoce, la resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa capacidad de hacer frente a un cambio súbito, importante, grave muchas veces, no solo hacer frente, sino aprender de ese cambio de forma que se convierta en un motor evolutivo. Es decir, incorporar ese cambio, aprender, responder a esa situación de forma que te haga crecer, que te lleve a un lugar mayor, ¿no? Eso es muy interesante y pienso que eso está sucediendo, ¿no? Por otro lado, lo que a nivel más ya político que decías, las influencias, la geopolítica se me escapa bastante y pienso que, bueno, como todas las civilizaciones, Europa obviamente está acabada, culturalmente Europa está acabada, pero también esto forma parte de esos ciclos que decíamos, ¿no? América Latina parece que vive un momento de gran creatividad, no económicamente, pero sí espiritualmente y cognitivamente. Son momentos, Europa renacerá algún día, espero, si las personas sabemos precisamente aprender de lo que nos está pasando, ¿no? Una cosa sola, decir que Europa probablemente ya está acabada, pero si está acabado uno de los pocos lugares del mundo donde hay biodiversidad. Entonces, para mí que está pasando es un ataque a la biodiversidad y la dificultad de Europa es una dificultad de gestión de la complejidad de los humanos y de las culturas dentro de un territorio que tenemos muy controlado y muy artificializado y muy regulado. Estados Unidos está más o menos por ahí respecto a China, pero tienen el Estado federal y tienen la idea nacional, digamos, etc. Es decir, yo creo que habría que reflexionar un poco más sobre lo que significa dar por descontado de que aquí se está atacando el sistema de seguridad social, el sistema de comunidad, que no es la comunidad privada que lo tienen en Estados Unidos desde hace mucho, o la comunidad colectiva super zen, el Lao, sin ningún tipo de dialéctica, que es la China, y la comunidad europea basada en un sistema democrático, entre comillas, súper en crisis, pero es que si no encontramos una fórmula de reformularlo, estamos dejando un territorio donde históricamente se ha dado mucha biodiversidad y ahora no sabemos cómo tratarla, que no sabemos cómo hablar con el italiano, ¿no? Que se está peleando Italia y España. En cuanto sales de Europa dices, alemán, qué amor, eres como yo, ¿no? No sé si veis lo que... Bueno, yo creo que está claro todo lo que hemos hablado hoy aquí. Hay muchas preguntas todavía por hacerse, respuestas que supongo que vosotros realizaréis cuando vayáis ahora a tomar un refresco con alguien. Yo agradezco mucho a los ponentes de la mesa, Joaquín, Àngels y a Valentina, vuestra información, vuestros datos, y termino solo con una frase que me dio un buen día un permacultor urbano que se llama Joan Carulla, un señor al que aprecio mucho y que tiene un huerto increíble en la terraza de su casa en Barcelona. Lo que era odio porque quería construir un poco más allá se convirtió en placer porque a partir de ahí empezó a cultivar. Y terminada la entrevista me dijo, fíjate, no tendríamos que tener vergüenza, no nos tendría que dar vergüenza arrodillarnos y besar la tierra. Pues eso es lo que yo os deseo. Gracias. Una cosa, solo un segundo. Las personas a las que ayer les robaron algo, por favor, si se pueden esperar un momento. Un segon. El de la llet de vaca, sí, ja ho tinc assumit, però es pot substituir per llet de cabra o d'ovella? No, la llet cabra. Vegetal. Vegetal, no substitueix